a comenzar nuestra clase con una oración. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pedimos por ustedes, por el buen inicio de la Semana Santa, para que el Señor nos siga bendiciendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, buenas noches a todos. Disculpen la demora nuevamente. Un saludo a todos aquellos que verán esta clase en diferido, la clase grabada. Bien, perfecto. Entonces vamos a comenzar de frente con aquello que nos interesa, ¿no? Que justamente la clase y el tema que iniciaremos con el Trido Pascual, ¿no? Primero, antes de comenzar con el primer día del Trido Pascual, que es el Jueves Santo, ¿qué cosa es el Trido Pascual, no? El Trido Pascual, sobre todo, es la participación en los últimos días del misterio pascual del Señor. No olvidemos que el misterio pascual de Cristo hace referencia a su pasión, muerte y resurrección. Entonces, Esto, el del misterio padre. pascual, Sí, porque le vi, lo que busca es creo. justamente, eh, a un ratito podemos apagar sí, el micrófono. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bien, entonces decíamos justamente que es acompañar de los últimos días de su misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección. Y justamente se llama Trido Pascual porque es un único misterio que, digamos así, lo vamos celebrando parte por parte en estos 3 días. El Jueves Santo, que hablamos sobre conmemoramos, ¿no? La última cena, esa celebración, ahora lo explicaremos, de la Pascua judía que hizo el Señor, donde, como dice el Papa Benedicto XVI en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, sobre todo el número 11, habla que dentro de ese contexto celebrativo de la última cena judía, o mejor dicho, de esta cena pascual judía, Cristo instituye un novum, ¿no? Ese novum se traduce por algo nuevo, una novedad. Y esa novedad es que en esa celebración judía, Cristo instituye el sacramento de la Eucaristía. Y junto con el sacramento de la Eucaristía, el orden sacerdotal, ¿no? Y a la vez nos deja el mandamiento del amor. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, ¿no? Bien, entonces, importante. Y lo que se dirá a continuación es que lo que se celebra y se manifiesta de manera esclarecida el Jueves Santo, de manera concreta, se realiza y se cumple el Viernes Santo, ¿no? Ya lo veremos un poquito, cuando el Señor anuncia, ¿no? Que ese pan y ese vino es el cuerpo y la sangre que será entregado por nosotros, ¿no? Y que esto mismo que el Señor anuncia de viva voz, con su poder de Dios evidentemente, de manera concreta y realista, cruenta, se cumple en la cruz, entregando su vida por nosotros, derramando su sangre, ¿no? Bien, entonces es importante tener esto presente. Bien, el segundo día del trío pascual, Viernes Santo, ¿no? Donde decimos de manera concreta, Cristo cumple su misión. Para esto he venido al mundo, dice el Señor, ¿no? Lo hemos escuchado justamente en el Evangelio del domingo pasado, ¿no? Para esto he venido al mundo, para dar mi vida por los demás, para sacrificarme. Ya no es un sacrificio de un animal inerte, mejor dicho, irracional, sino que es el sacrificio cruento con derramamiento de sangre del Hijo de Dios. Bien, entonces vamos a otro nivel donde vamos a contemplar la muerte de Dios, ¿no? En sentido teológico, ¿Dios puede morir? Evidentemente no, pero en sentido, digamos así, humano, Dios ha querido participar en Cristo Jesús, en la humanidad de Cristo, la muerte. Y sentir en esa humanidad lo que cada persona siente con la muerte. Bien, y
eso nos lleva justamente a una celebración, como Cristo, eh, al entregar su vida por nosotros, cumple el amor misericordioso del Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que ninguno perezca, sino para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Bien, y de esta manera el Señor muere entregando el Espíritu. Es sepultado y el sábado santo es un tiempo de vigilia, ¿no? Y de espera esperanzada en la resurrección del Señor, porque al tercer día Cristo va a resucitar. Y justamente lo celebramos de una manera especial el domingo de resurrección. Ya el sábado santo por la noche, ¿no? Se celebra la vigilia pascual. Esa espera esperanzadora de la resurrección de Cristo, que significa el triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre el demonio y sobre la muerte. En medio de la oscuridad nace una luz, esa luz que es Cristo nuestro Señor, la luz que viene al mundo, esa luz que nos revela su palabra, es decir, la luz ilumina la palabra del Señor, la palabra del Antiguo Testamento y sobre todo la palabra del Nuevo Testamento. Esa luz que nos conduce justamente a las fuentes del bautismo y se bendice el agua. Esa luz que nos ilumina la conciencia para reconocer a Jesús al partir el pan. Bien. Y el domingo, por supuesto, sobre todo, conmemoramos la resurrección de Jesús. Que la palabra resurrección significa volver a levantarse. Como dirá San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La resurrección del Señor Jesús es el fundamento de nuestra fe cristiana. Si Cristo no hubiera resucitado, todo esto sería un engaño, una falsedad, una mentira, un show. Pero sin embargo, Cristo realmente, verdaderamente ha resucitado, ¿no? Y testigo de ello fueron los apóstoles. Muy bien. Entonces, con esta introducción justamente del Tríodo Pascual, que repito, es una única celebración que se divide en, digamos, en tres partes, ¿no? Y se conmemora cada parte, el Jueves Santo, Viernes Santo y la Resurrección, ¿no? Domingo de Resurrección. Muy bien, y por eso, y desde el punto de vista ya litúrgico, la Iglesia enseña y manda que no se puede dividir y separar estas celebraciones en lugares distintos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el Tríodo Pascual se tiene que celebrar completo en un solo lugar. El jueves, la celebración del Jueves Santo en la Cena del Señor, el Viernes Santo y la Vigilia Pascual. Se tiene que celebrar los 3 días en un mismo lugar, ¿no? Lo que está prohibido, y esto es importante, estén atentos y si pasa, tienen que avisar, tienen que decir a mí o al obispo, ¿no? Es decir, lo que está prohibido es que un sacerdote celebre el Jueves Santo en un anexo, ¿no? El Viernes Santo lo celebre en otro anexo y la Vigilia Pascual en otro anexo, ¿no? Eso está prohibido. Se tiene que celebrar los 3 días del Triduo Pascual por eso digo, es un único misterio, es una unidad que se celebra y se conmemora en 3 días distintos, ¿no? Cada día celebra un misterio, es un único misterio, pero que tiene unas particularidades cada día. Bien. Por eso, si un sacerdote va a celebrar el Tríodo Pascual, tiene que celebrarlo en un lugar, ¿no? Puede ser, un sacerdote puede ser dos o hasta tres, ¿no? Dependiendo de la necesidad del sacerdote, ¿no? Porque a veces, es verdad, no hay mucha población y pocos sacerdotes, bueno, pues entonces puede celebrar máximo hasta tres tridos pascuales, ¿no? Ya verá su horario, no lo sé. Pero lo ideal es que celebre uno y bien hecho, en un único lugar, ¿no? Uno, pues, por supuesto, la parroquia, la iglesia parroquial es el lugar propicio y adecuado para celebrar el misterio pascual, donde van todos los fieles, pero también de repente lo puede celebrar en un anexo, pero lo que estoy diciendo es importante. No se puede separar y dividir el trido pascual en celebraciones, de esas celebraciones, perdón, en lugares distintos. Eso sí está totalmente
prohibido. Y si lo hace, será por ignorancia o también por desobediencia. Y entonces ahí sí aconsejarlo y hay que, no digo acusar, pero sí tenemos que ver la manera de corregir, porque eso es un abuso. Así es, así como es terrible el abuso de menores de edad, lo mismo es el abuso litúrgico de sacerdotes y fieles, ¿no? Y entonces, de ahí que la importancia de nuestra formación litúrgica. Bien, entonces nos adentramos en el misterio pascual de Cristo, ¿no? Y ese único misterio pascual de Cristo, vamos a verlo este Jueves Santo, ¿no? De repente, disculpe por el tiempo que me he demorado en ingresar, etcétera, pues de repente solamente vamos a ver el Jueves Santo y al el siguiente día vamos a contemplar, de repente voy a añadir otro día más para ver el Viernes Santo y luego otro día para ver Vigilia Pascual y la Resurrección, ¿no? Juntos. Bien, entonces con calma vamos a ver el Jueves Santo, ¿no? En la Cena del Señor, ¿no? Lo que se llama la Misa in Cena Domini, que es justamente en latín, ¿no? Entonces se habla acá de misa vespertina, ¿no? Porque hay una misa matutina. Ahora, es interesante, la misa matutina eh, que de una manera tradicional se celebra la misa crismal, ¿no? Aquella misa donde el obispo, junto con sus sacerdotes, dentro de la Eucaristía, en primer lugar, conmemora la institución del orden sacerdotal. Y dentro de la ceremonia eucarística se va bendiciendo los óleos que se utilizarán para los diversos sacramentos, ¿no? Para el óleo de los catecúmenos, para el bautismo de adultos y de niños, el óleo para los enfermos, para la unción de los enfermos, y el santo crisma que se utiliza justamente para la confirmación, para el bautismo y también para el orden sacerdotal. Entonces, tradicionalmente el Jueves Santo por la mañana se celebra la misa crismal. El obispo junto con todos sus sacerdotes, ¿no? Tienen que estar presentes, ¿no? Porque se renuevan, digamos así, las promesas sacerdotales. Los sacerdotes diocesanos no hacen votos, ¿no? Los votos hacen los religiosos. Los sacerdotes hacemos promesas, ¿no? Que se tiene que renovar año tras año. Bien, entonces uno tiene que tener esta distinción. Ahora, aquí en Cañete, por ejemplo, no se hace el Jueves Santo porque hay sacerdotes que vienen de Yauyos, vienen de Huarochirí, de Quinches, entonces movilizarse ese Jueves Santo por la mañana y luego regresar corriendo para la misa de jueves, propiamente del Jueves Santo de la Cena del Señor, pues no le da el tiempo, más todavía si bajo un huayco, una cosa, esa población se queda sin, ¿no? Sin Semana Santa. Terrible, ¿verdad? Por eso, por razones pastorales, y eso sí está permitido justamente por la iglesia, por razones pastorales, el obispo puede disponer que se celebre la misa crismal un día anterior al Jueves Santo, según las circunstancias, ¿no? Por eso aquí en Cañete, el obispo ha determinado que la misa crismal sea el martes santo, ¿no? Por eso el martes santo tendremos esa ceremonia de la misa crismal. Bien, entonces, donde ya he dicho, donde se conmemora sobre todo la institución del orden sacerdotal, se bendice y se consagra los óleos de los catecúmenos enfermos y se consagra el Santo Crisma. Bien, esos dos puntos, perdón. ¿No? Y ahora Jueves Santo en la Cena del Señor. Y dice por eso misa vespertina. ¿Por qué? Porque se celebra por la tarde. No, y eso está prohibido, no se puede celebrar la misa, la Cena del Señor a las 11 12 del mediodía. Tiene que ser en la tarde. ¿Y qué? Cuando decimos en la tarde, a partir de las 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde ya se puede celebrar la misa del Jueves Santo en la Cena del Señor. Bien, entonces, como decíamos, un poco de teología, que ya lo había dicho en la introducción, pero vamos a hacer un repaso. El Jueves Santo es un día especial porque Cristo, de manera teológica, nos manifiesta su propósito que se concretará de manera cruenta y realista, sangrienta, el Viernes Santo, ¿no? Entonces, Cristo, el Jueves Santo, instituye dentro de ese contexto celebrativo de la Pascua judía, Cristo, como ya le decía, y explicaba bonito el Papa Benedicto XVI en
la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis número 11, es ahí donde Cristo instituye una novedad. Dentro de esa celebración del Antiguo Testamento, la Pascua judía, Jesús instituye la Pascua cristiana. Y esa Pascua cristiana, Pascua significa el paso, ¿no? El paso, en caso de los judíos, era de la esclavitud a la libertad. En el caso de los cristianos, el paso del pecado a la gracia. Bien, entonces esa Pascua cristiana es sellado con la sangre del Hijo de Dios. Bien, y entonces Cristo instituye este sacramento, donde de manera contextualizada manifiesta a través de esos signos visibles, el pan y el vino, manifiesta el sacramento cruento que realizará el Viernes Santo. Ese pan y ese vino ya no son pan y vino, son el cuerpo y la sangre del Señor, ¿bien? Que se hace presente, que se entrega justamente por nosotros en la cruz, ¿no? Y eso vamos a reflexionar un poquito cuando hablemos de las palabras de la consagración. Bien, entonces, a ver, vamos a ver acá. Entonces, este Jueves Santo Jesús instituye justamente, Jesús instituye justamente, aquí de compartir, vamos a ver acá, repito. Ok. No es propiamente bien. Entonces vamos explicando cómo el Señor va a, vamos a dejar acá de compartir, y ya está, perdón. Muy bien. Entonces decía justamente cómo el Señor en el Jueves Santo, ¿no? Lo que va justamente a buscar es fortalecer la fe de sus apóstoles, ¿no? Fortalecer la fe de los apóstoles. Esa fe que estaba pronto a ser escandalizada, ¿no? Y justamente iba a ser escandalizada eh, por el sacrificio de la cruz, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor lo que hace es fortalecer la fe en ese contexto celebrativo, ¿no? Bien, entonces el Señor intenta estar con ellos, ¿no? Y es normal, porque iba justamente a cumplir su misión de sacrificar su vida por nosotros. Sin embargo, y se iba a ir, en ese propósito, ¿no? De salvación, Cristo se va y se queda con nosotros, ¿no? Cumple su misión con nosotros y sin embargo también el Señor completa su acción salvadora, ¿no? Entrega su vida por nosotros, nos ofrece justamente, eh, aquello que ha venido a dejarnos. Él ha querido entregar su vida por nosotros y a la vez quedarse con nosotros, ¿no? Bien, entonces es como una madre, ¿no? Una madre que ama a sus hijos, ¿no? Y tiene que salir, ¿no? Pero de una u otra manera quiere que tiene que trabajar y se queda por sus hijos, pero como tiene que trabajar y tiene que dejarlos, pues les deja justamente algo, ¿no? Que haga presencia en el corazón de sus hijos, ¿no? Bien, y justamente, ¿cuál es esa presencia, ¿no? La Eucaristía. Es un irse y un quedarse, ¿no? Es un irse y un quedarse. Bien, entonces, eso también ayuda justamente Eso también ayuda justamente a que nosotros valoremos este acto de amor por nosotros. Este acto de amor que se traduce justamente en un sacrificio de amor, porque todo amor verdadero va unido al sacrificio. No existe amor sin sacrificio, ¿no? Por eso esa imagen de la Santa Misa, que es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz, pero sin derramamiento de sangre. Es como cuando participamos de la Santa Misa, salimos fuera del tiempo. Es como si nosotros estuviéramos ese mismo día
del misterio que estamos celebrando. Por ejemplo, Jueves Santo es como si nosotros estuviésemos ese mismo Jueves Santo ahí en el cenáculo participando de la última cena, ¿no? Estamos ahí escuchando y contemplando aquello que Cristo ha venido justamente a hablar por nosotros. Bien, entonces, aquí vamos a ver algunas cosas ya. Vamos a ver acá. Bien, listo, un poquito. A ver, ahora voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla para que puedan también participar. Vamos a ver ahora. A ver, vamos a ver ahora los textos propiamente que se van a proclamar, perdón, en la celebración de la Santa Misa, ¿no? Este Jueves Santo. Bien, entonces, a ver, entonces aquí, vamos a ver. Muy bien. Tenemos acá, bueno, una imagen, ¿no? Donde está aquí un tabernáculo, ¿no? El sagrario que está decorado, ¿no? Bien, entonces eso es al final, ¿no? Al final de la Santa Misa se prepara justamente el lugar donde se va a dejar a Cristo, ¿no? Representando justamente el episodio cuando el Señor va al huerto de los olivos a orar, ¿no? Y por tanto nos pide, como a los apóstoles, estad en vela y vigilantes, ¿no? Velad conmigo una hora. Bien, entonces no, este monumento dedicado a la Eucaristía no es el Santo Sepulcro, ¿no? A veces uno, por error, interpreta, ¿no? O muchos fieles malinterpretan como que esto es el Santo Sepulcro. No, Cristo no ha muerto, no es un sepulcro. Cristo está orando en oración por nosotros. Y por eso nosotros tenemos ese propósito, ese deseo de acompañar a Jesús justamente en oración, ¿no? Hay la costumbre de visitar esas 7 iglesias, ¿verdad? Que esta costumbre lo hizo muy popular el santo, ¿no? San Felipe Neri, en Italia, ¿no? Que iba con sus niños, con sus jóvenes, iban como una peregrinación, ¿no? Yendo por esas basílicas de Roma, rezando y orando ante la presencia de Jesús, Eucaristía, porque tenemos que acompañar al Señor y justamente la oración es lo que nos da fortaleza para poder ser fieles a Cristo, para acompañar al Señor. Muy bien. Entonces, mientras vamos leyendo las oraciones y comentando las lecturas, vamos a hacer esta exégesis litúrgica de la celebración. Bien, entonces, ¿cómo inicia justamente esta celebración? Pero hay un texto, vamos a ver acá, a ver si se puede agrandar un poquito más. Yo creo que ahí está bien, ¿no? Bien, entonces aquí dice introito, ¿no? Que es justamente la introducción eh, a la celebración de la Santa Misa. Bien, entonces, con respecto a los cantos, bien, entonces, ¿cuál es la temática del Jueves Santo? La temática del Jueves Santo es sobre todo la Eucaristía, y el orden sacerdotal no es la temática propiamente del Jueves Santo, sí se tiene una cierta relación, y lo explicaré más abajo, pero digamos la temática fuerte es la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor, ¿no? Por eso, dentro de la celebración, después de la homilía, según las circunstancias, se puede dramatizar el lavatorio de los pies, ¿no? Después, ¿no? De la predicación, se puede hacer esta dramatización, ¿no? Eligiendo pues a varones o a niños o a jóvenes, personas que representen a los apóstoles, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo empieza la Santa Misa? Bien, decíamos que los cantos tienen que ser eucarísticos, tienen que hacer relación al misterio que estamos celebrando. Por eso, un canto eucarístico que me cante a San José, que me cante a la Virgen María, pues está fuera del orden, ¿no? O sea, salvo que al cantar a la Virgen María tenga una temática eucarística,
puede ser, ¿no? Y habría que revisar bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, un canto de entrada tiene que tener una temática de reunión, ¿no? De ser asamblea, ¿no? Por ejemplo, esa que dice reunidos en el nombre del Señor. Por poner un ejemplo, digo que esa la única canción, ¿no? Que nos ha congregado ante su altar, ¿no? Entonces ya tiene una temática de la Eucaristía, la misa. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo de la unión y del amor, ¿no? Tú, Señor, das sentido a nuestra vida. Tu presencia en la Eucaristía nos hace caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, ¿no? Bien, entonces, qué importante es tener esa concepción de que somos iglesia, de que hemos sido convocados por Cristo, sobre todo para celebrar su sacrificio. Bien, entonces, como se ve, ahí hay una temática. Bien, entonces, ¿qué dice la antífona de entrada, el introito, ¿no? Que está tomado justamente de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo sexto, versículo 14? Dice, por nosotros debemos glorificarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en quien está nuestra salvación, vida y resurrección, a través del cual hemos sido salvados y liberados, ¿no? Entonces aquí hay una relación al Salmo 66. Que Dios sea misericordioso con nosotros y nos bendiga, que haga brillar su rostro sobre nosotros y sea misericordioso con nosotros, ¿no? Bien, entonces, aquí ya se ve como la temática justamente de este introito, de esta antífona de entrada, es esa relación que tiene la Eucaristía con el sacrificio del Señor. Y no olvidemos que la Santa Misa es un sacrificio. La Eucaristía tiene tres connotaciones. Uno, que es un sacrificio; otro que es un banquete, evidentemente, ¿no? Y otro que es justamente el lugar de reunión, asamblea, ser eclesía, ser iglesia. Bien, no olvidemos que sobre todo la Eucaristía es un sacrificio. Por eso dice acá, debemos glorificarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque a través de la cruz viene nuestra salvación, vida y resurrección. No olvidemos, repito, no olvidemos que la cruz es el medio, es el instrumento, es el camino para llegar a la resurrección. Bien, y es un signo de la misericordia de Dios. Bien, entonces, justamente en el canto de la Santa Misa viene como de costumbre el acto penitencial. Se canta el Señor ten piedad y también se canta el Gloria. Ahora, el himno de Gloria, que ya habíamos explicado, y lo repito, ¿no? Que es un himno muy antiguo, que tenemos, por ejemplo, datos fehacientes, evidencias en el Oriente del siglo sexto y en Occidente a través en el siglo octavo. En el siglo octavo tenemos rastros de que ya se cantaba en la misa o se rezaba el himno del Gloria. Por eso el himno del Gloria, ¿no? Y no es cualquier himno, sino es un único himno. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Es un himno de la tradición de la iglesia y que no se puede cambiar por otros glorias, ¿no? No hay uno que es gloria, gloria, aleluya. Eso no, o sea, no es decir gloria simplemente, sino el, el contenido teológico que tiene este himno del gloria, ¿no? Porque tiene un contenido trinitario, ¿no? A Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Entonces, eso se tiene que respetar, ¿no? Y aquellos que eh, dan el servicio del canto litúrgico, sobre todo en la Semana Santa, pues tienen que respetar. Ahora, la particularidad del canto de gloria en la misa de Jueves Santo por la tarde es que se tocan las campanas. Y se toca también las campanas del campanario, ¿no? Las campanas grandotas, ¿no? Como un gesto de glorificación a Dios y a la vez de luto, en el sentido de que después de ese canto ya no se tocan las campanas hasta la vigilia pascual, ¿no? Hasta cuando se canta el Gloria en la misa de la vigilia pascual. Bien, y es un gesto justamente
pues, de mortificación, un gesto de penitencia, un gesto de duelo, de luto, porque el Viernes Santo Cristo va a morir, ¿no? Bien, entonces nos identificamos con el Señor. Terminado el canto de gloria, y justamente al terminar el canto de gloria se termina de tocar las campanas, viene la oración colecta. Bien, entonces vamos a leer cuál es la oración colecta del Jueves Santo. Dice, oh Dios, de quien Judas recibió el castigo por su crimen y el ladrón la recompensa por su fe, concédenos las bendiciones de vuestra misericordia. Que nuestro Señor Jesucristo, que en su pasión trató a ambos según sus méritos, destruya en nosotros también el engaño del hombre viejo y nos dé la gracia de participar en su resurrección. ¿No? Bien, entonces justamente vamos viendo, ¿no? Cómo aquí la temática entra al ámbito de la caridad, ¿no? Vemos justamente cómo Judas, pues, pervertido en su corazón por la avaricia, por el dinero, pues traicionó al Señor, ¿no? Entonces, pero, y por tanto, sabemos cómo Judas Iscariote terminó, se desesperó y al final, pues, se quitó la vida. Sin embargo, hay otro personaje y hay esa connotación con el Viernes Santo, un ladrón, Dimas, ¿no? Que al final en la cruz es quien defiende al Señor, ¿no? De los insultos, de las burlas, de los retos, ¿no? Bien, entonces él, este ladrón, Dimas, pues por su humildad, por defender al Señor, por su fe en Cristo Jesús, alcanzó la misericordia. Bien. Entonces, que nuestro Señor Jesucristo, que en su pasión trató a ambos según sus méritos, destruya en nosotros también el engaño del hombre viejo y nos dé la gracia de participar en su resurrección. Bien, ¿cuándo recibimos a Jesús? A Cristo lo recibimos en la Eucaristía, por tanto, es el Señor que a través de la Eucaristía, a través de su pasión y resurrección, Él nos va a ayudar a destruir en nosotros ese hombre viejo. Quien recibe el cuerpo de Cristo sacramentado se convierte, se cristifica, se convierte en otro Cristo, ¿no? Quita el hombre viejo, el hombre del pecado y del vicio, y se reviste del hombre nuevo que es Cristo nuestro Señor. Bien, y a continuación vienen las lecturas, ¿no? Entonces aquí sí voy a utilizar, a ver, Dios mediante, como se ve, mi laptop está un poquito lenta. Bien, vamos a ver entonces cuáles son las lecturas de este Jueves Santo. Bien, entonces, como veremos, la temática de este Jueves Santo es justamente poner de relieve la escena de la Eucaristía, pero desde el punto de vista de la caridad. Bien, los amó hasta el extremo, ¿no? Bien, entonces, hasta dar la vida por los demás, ¿no? Bien, entonces, tenemos la lectura primero del libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al 8 y también versículos 11 al 14. Entonces, aquí en el libro del Éxodo justamente se habla de aquel sacrificio que hizo Moisés junto con el pueblo judío después de haber ofendido a Dios con el pecado de idolatría, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué le dice Dios? Porque es Dios quien inspira a Moisés. Es Dios quien ilumina a Moisés para que ofrezca un sacrificio, ¿no? Mata justamente, pues, un animal, ¿no? Y entonces tiene que ofrecer todo el pueblo. Bien, vamos a ver. Dice, dijo el Señor a Moisés, ¿no? Como se ve, no es algo que Moisés se invente, y esto es importante tenerlo en cuenta en la iglesia. No es que la iglesia, no, este Papa Francisco se va a inventar una cosa, no, 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 aquí no es cuestión de invento, ¿no? De que un padrecito en su parroquia se inspiró para hacer una cosa graciosa. No, 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 o sea, aquí no hay que inventar nada, sino que la liturgia de la iglesia es revelada por Dios. Y como le decíamos anteriormente, todo contenido litúrgico tiene un fundamento bíblico. Y aquí dice un texto importante, el Señor es quien habla,
a Moisés y Aarón. Es Dios quien revela su deseo. Es Dios quien enseña a Moisés lo que quiere que le ofrezcan. No somos nosotros, no es Moisés, es Dios quien nos revela. Y por eso, queridos hermanos, amigos, pues no podemos manipular la liturgia y las celebraciones litúrgicas a nuestro antojo. No es posible que haya sacerdotes que hagan un show de la Santa Misa. No es posible que haya sacerdotes que engañen a los fieles con celebraciones equivocadas, ¿no? Y que no llevan al amor y a la piedad de Cristo presente en la Eucaristía. Bien, entonces, ¿qué le dice Dios? Dice, este mes será para vosotros el principal de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decide a toda la asamblea de los hijos de Israel, el 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho de un año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Bien, por un lado, ¿qué nos dice Dios? Dice, decid a toda la asamblea de los hijos de Israel. La palabra asamblea, en español, o mejor, que significa pues, reunión de personas, en griego es eclesía, ¿no? Y en hebreo es cajal. Y entonces aquí habla justamente, decía toda la iglesia de Israel, ¿no? Todos los miembros del pueblo judío, ¿no? Pues dice, el 10 de este mes, habla del día Nisan, que era el día propiamente del sacrificio justamente expiatorio que tenían que hacer los judíos en su Pascua, ¿no? Entonces aquí habla que cada familia tiene que tener un animal, uno por casa, ¿no? Aquí podemos interpretarlo como la iglesia doméstica, ¿no? Como donde, sobre todo el papá, el hombre, es representante de Dios y es justamente el papá quien tiene que transmitir a sus hijos, a su esposa y a sus hijos, tiene que transmitir la fe de sus antepasados como judío. Algo interesante, ¿no? Que tenemos que hacer en la pastoral, por ejemplo, que los esposos, los hombres, estén catequizados, ¿no? Y por supuesto tengan que ofrecer este don de la catequesis pascual a sus hijos, enseñarles. Aquí habla justamente del saber compartir. Bien, entonces, luego habla de una característica. Dice, perdón, dice, será un animal sin defecto. Aquí las características del animal del sacrificio. Un animal sin defecto. Mm, Bien, entonces aquí podemos interpretarlo, ¿no? Ya en sentido cristiano, Cristo Jesús, ¿no? El Hijo de Dios que no tiene pecado, sin pecado. Macho, bueno, hombre, ¿no? De un año, evidentemente, ¿no? El tiempo que Dios ha deseado que esté Cristo aquí en la tierra. Dice, lo escogeréis entre los corderos o los cabritos, ¿no? Es decir, dentro del rebaño del pueblo de Israel. Bien, esto es interesante, ¿no? Por tanto, aquel que iba a ofrecer a Dios un sacrificio nuevo y eterno, tenía que ser alguien sin defecto, sin pecado, ¿no? Que haya entregado su vida libremente por nosotros, ¿no? Que tenga esa fortaleza varonil, ¿no? Y que forme parte del pueblo elegido. Bien, entonces aquí justamente habla de cómo era la ceremonia, ¿no? Entonces, lo guardaréis hasta el día 14 y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer, ¿no? Entonces, como Cristo muere también al atardecer, ¿no? A las 3 de la tarde tradicionalmente se presenta, ¿no? Y dice, tomaréis la sangre y rociaréis a 2 jambas el dintel de la casa donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne asada al fuego y comeréis panes sin fermentar las hierbas amargas. Bien, aquí está narrando cómo es la celebración de la Pascua judía. Y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano,
y os lo comeréis a toda prisa, porque la Pascua, el paso del Señor. Bien, entonces aquí habla del ángel exterminador, ¿no? Que iba matando justamente a todos los primogénitos de los egipcios, inclusive los mismos animales. Pero cuando veía justamente en el dintel de la puerta, ¿no? En la parte superior del marco de la puerta, pues el ángel exterminador pasaba de largo, ¿no? Es el paso del Señor. Bien. Yo pasaréis esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Bien, aquí podemos interpretar este pasaje, justamente el tema de la sangre. Para el judío, la sangre era el elemento vital, como el alma para nosotros, ¿no? Entonces, por eso la sangre era algo sagrado. Por eso los pactos y las alianzas, sobre todo con Dios, eran con sangre. Y entre los hombres, pues igual, de la misma manera, era con sangre, ¿no? Pero también aquí ya el Señor nos anticipa que es la sangre del Hijo de Dios, ya no es la sangre de un animal irracional, sino es la sangre del Hijo de Dios quien hará que Dios, Dios Padre, no mire nuestros pecados. No tanto porque los cubra, como decía Martín Lutero, ¿no? Como si estoy, no sé, pues con heridas, sucio, cochino, y me pongo una túnica blanca y esa túnica blanca tapa todas mis heridas. No, en este caso no es así. No es el sentido católico, ¿no? Es el sentido protestante, ¿no? O sea, como que Dios hace la vista gorda y, y no se da cuenta de que sigo cochino, sucio y maloliente. No, 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 sino en el sentido cristiano que la sangre de Cristo realmente me purifica, realmente me sana, realmente cura mis heridas, realmente me embellece en la presencia de Dios. Ese es el sentido católico de la sangre de Cristo, nuestro Señor. No en sentido protestante, como que yo sigo siendo malo, sigo siendo pecador, sigo siendo simplemente Dios como que hace la vista gorda de mis pecados. No. Realmente, verdaderamente, Cristo con su sangre, que se sacramentaliza en la Eucaristía, realmente me purifica, me transforma, me santifica y me salva. Muy bien, entonces, qué interesante, ¿no? Entonces, y el Salmo responsorial tiene esa temática justamente de la Eucaristía. El cáliz de bendición es la comunión en la sangre de Cristo, ¿no? El cáliz que bendecimos. Bien, ese cáliz no es solamente vino, ¿no? Hay gente que por ignorancia pues se burla, ¿no? Al padre le gusta el vino o no sé qué, o como dicen, el pisco, ¿no? La gente por ignorancia dice muchas cosas falsas, equivocadas, ¿no? Inclusive hasta blasfemas, ¿no? Pero hay que corregir, hay que ayudar a esa gente. Y entonces el cáliz que bendecimos es la comunión en la sangre de Cristo. ¿Y esto de dónde sale justamente? Bueno, aquí hay un Salmo 115, pero también hay un texto que es el texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, donde justamente se dice que esa sangre es la comunión en la sangre de Cristo. Ese vino es la comunión en la sangre de Cristo. Y ese pan es la comunión en el cuerpo del Señor, ¿no? Y por tanto, San Pablo era católico, porque ya está hablando firmemente de que ese pan ya no es pan en la misa, es el cuerpo de Cristo con las palabras de la consagración. Y ese vino ya no es vino, es la sangre del Señor. Por eso dice San Pablo, quien come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Bien. Entonces es interesante para ver ese realismo, o sea, no es algo meramente significativo, ¿no? Entonces, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Y evidentemente el Señor lo rompe con su sacrificio. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor.
Cumplirá el Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Muy bien. Y lo que justamente decíamos, ¿no? La carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, dice tranquilamente, hermanos, San Pablo no conoció de manera presencial a Jesús. Él escuchó hablar de Jesús. Era muy pequeño, ¿no? Pero sin embargo, era un fariseo muy piadoso y muy celoso de su fe judía. Por eso perseguía a los primeros cristianos, inclusive los mataba, hombres y mujeres, iban a la cárcel, pero luego el Señor, como sabemos, lo cambia, ¿no? Y Saulo pasa a ser Pablo de Tarso. Bien, entonces aquí Pablo nos habla sobre la tradición, ¿no? Por eso decíamos, San Pablo es católico. Dice, yo he recibido una tradición, ¿no? La tradición que se comunicaba de viva voz de uno a otro, ¿no? Una tradición que procede del Señor. O sea, no es que me haya inventado, no es que un apóstol me haya enseñado, dicho, no, sino que San Pablo dice, esto yo lo he recibido directamente de Dios. Así como Moisés escuchó a Yahvé, a Dios, que le dijo que tenía que hacer una ceremonia familiar con ese cabrito, que no tenía que tenía que ser macho de 1 año, sin defecto, y que se tenía que sacrificar en la tarde. Bien, lo mismo, ¿no? San Pablo nos dice que Dios le reveló esto y lo comunica por tradición. ¿Qué cosa? Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, el Jueves Santo, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, y la palabra acción de gracias se traduce en griego por Eucaristía, y pronunciando la Eucaristía, la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Bien, por eso cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Bien, entonces ya aquí, en esta segunda lectura, que es importantísima porque es el texto más antiguo, y lo pueden investigar y estudiar, es el texto más antiguo sobre la Eucaristía. Aquí San Pablo habla claramente, sin tapujos, que lo que nosotros cristianos celebramos en la Santa Misa, en la fracción del pan, como se decía a los primeros cristianos, pues no es un mero rito familiar, es algo sagrado, porque ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Y justamente aquí dice, hagan esto en memoria mía. Bien, es decir, con las palabras, y lo vamos a decir, ¿no? Que se dicen en la institución de la Eucaristía, ¿no? Tomen y coman, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Toman y beban, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. ¿No? Bien, entonces ya vemos que con las palabras consagración, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, Cristo se hace presente en la Eucaristía, ¿no? Él mismo dice, esto es, utiliza el verbo copulativo ser, no dice esto parece, significa, representa, simboliza, no, dice, utiliza el verbo ser. Dios se hace presente en el pan y en el vino. Ahora, este pan y ese vino eh, da el poder de celebrarlo a los apóstoles. Hagan esto en memoria mía, ¿no? Por eso el Jueves Santo se conmemora la institución de la Eucaristía, la institución del orden sacerdotal, con estas palabras, hagan esto en memoria mía, y luego el mandamiento del amor, que justamente lo vamos a contemplar en el Evangelio. Dice San Pablo al final, dice, por eso cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva, ¿no? Es decir, nos estamos anticipando justamente a la glorificación eterna de Dios. Cuando comulgo el cuerpo de Cristo, cuando comulgo la sangre del Señor, estoy proclamando su muerte hasta que Él vuelva. Por eso decimos, Maranatá, ven Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Bien, entonces esta lectura tiene bastante jugo, ¿no? Para poder exprimirlo y sacar más conclusiones. Bien, entonces el Santo Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15. Entonces, algo que es característico de este Evangelio es que no se narra el hecho de la institución de la Eucaristía, ¿no? Jesús, ¿no? Estuvo en la mesa, tomó el pan, lo partió, lo dividió, lo bendijo y pronunció las palabras. No aparece, ¿no? Que uno dice, pero qué curioso, ¿no? Qué gracioso. Porque aquí en el Evangelio, la Iglesia ha querido que el Jueves Santo se toque la temática de el mandamiento del amor, el lavatorio de los pies, que el sacrificio de Cristo nos tiene que llevar a amar al prójimo. La Eucaristía me tiene que llevar a amar a mi prójimo. Por eso de nada sirve, ¿no? Como dice, ¿no? Pum, 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 me golpeó el pecho. Ay, Señor Jesús, cuánto te amo, pongo mis flores. Y después estoy gritando a alguien, insultando al otro, criticando, maltratando, golpeando, pegando. No digo físicamente, sino con la lengua o con los pensamientos, etcétera. ¿Se entiende? Por eso la temática del Evangelio es sobre todo sobre la caridad, ¿no? Bien, entonces ya están dentro del contexto de la última cena, perdón, ¿no? Dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, ¿no? Porque la Pascua se celebra el viernes, ¿no? Pero Jesús se anticipa el jueves, ¿no? Bien. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Qué significa ese amor hasta el extremo? Es decir, la decisión de Jesús de dar la vida por los demás. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada para el perdón de los pecados. Entonces, a ver si me dejo entender, lo que se realiza en la Santa Misa el Jueves Santo, ¿ya? Lo que se realiza el Jueves Santo es mejor dicho, dar la clave de interpretación de lo que se va a consumar el Viernes Santo. ¿Cristo para qué muere en la cruz? ¿Cristo para qué se deja clavar en la cruz? ¿Por qué derrama su sangre por nosotros? Para el perdón de nuestros pecados. Ok, y esa respuesta, ¿de dónde lo sacamos? Del Jueves Santo, de la Última Cena, porque es el Señor mismo quien nos da la clave, repito, la clave de interpretación para sacar a luz ese gran misterio que Dios esconde en la cruz. Esa muerte de su Hijo es para la remisión de los pecados. Esa muerte y ese derramamiento de sangre del Señor es para purificar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios y para hacernos nuevos hijos de Dios. O mejor dicho, para hacernos hijos adoptivos de Dios. ¿Y cuál es la característica de un buen hijo de Dios? El amor. La caridad. Por eso el Señor dice en San Juan, quien dice que ama a Dios a quien no ve, pero desprecia a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Entonces, no amemos a Dios de boca o con las palabras, sino amemos a Dios con las obras. Bien, y ahí dice justamente, ¿no? Estando justamente el Señor en el cenáculo, pues el demonio pervierte el corazón de Judas y Judas pues lo traiciona, ¿no? Se va a vender al Señor por 30 monedas de plata. Bien, entonces Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y Dios volvía, porque estaba cerca ya su pasión y muerte, ¿qué hace el Señor? Se levanta de la cena, se quita el manto y toma una toalla, se la ciñe. El manto, para un judío, era signo de autoridad, ¿no? Como la persona que tiene, no sé, pues una gran medalla, una banda, ¿no? Como hacen los políticos, como hacen pues los alcaldes, ¿no? Bien, el manto para un judío, para un hombre judío, era un signo de autoridad.
Quitarse el manto es como rebajarse. Ahora, más todavía, ¿qué hace el Señor? Se pone a lavar los pies de los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Va donde Pedro, y esta es la escena más enternecedora. Pedro dice, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Bien, quedémonos ahí. ¿Por qué Pedro dice todo esto? Es que eh, un judío jamás iba a lavar los pies a otro. ¿Por qué? Porque era la función de un esclavo. Y un judío era muy, digamos, soberbio en el sentido de sentirse libre, etcétera, ¿no? Estar por encima de otro. Y por eso no se consideraba o no se igualaba con un esclavo. ¿Qué hace Jesús? Siendo el maestro al cual todo el mundo seguía, se quita el manto, se arrodilla y empieza a lavar los pies de su discípulo. Eso, por eso, para una mente judía, eso era un cortocircuito. ¿Cómo es posible que el maestro se rebaje, se humille de esa manera? Por eso Pedro, en un buen sentido, dice, tú jamás me vas a lavar los pies a mí. En otras palabras, yo no quiero que te humilles así, porque yo, evidentemente, por un buen amor, ¿no? Eh, Sin embargo, el Señor le dice, Pedro, si no te lavo los pies, ajá, no tienes parte conmigo. Pero le dice, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y aquí dice algo importante el Señor. Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Aquí habla del bautismo. El que recibe las aguas del bautismo, que se baña con las aguas del bautismo, no necesita lavarse más que los pies. Es decir, confesar, y lo veremos después en el día del domingo de la resurrección, confesar solamente sus pecados. Porque todo él está limpio. O sea, su corazón está convertido. Decíamos, ¿se acuerdan? La etapa de la conversión, los tres niveles, la conversión de la mente, la conversión del corazón y la conversión de los actos. Bien, porque sabía que lo iba a entregar, por eso dice, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles, tomó el manto, se lo puso otra vez y dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor. Y dice, y decís bien, porque lo soy. Qué interesante, ¿no? Jesús no es que sea soberbio, vanidoso, no, no. Decía Santa Teresa de Jesús que la humildad es andar en la verdad. Lo que es y lo que no es, no es. Punto. Si yo soy inteligente, sí, yo soy inteligente. Y porque yo diga que soy inteligente, ay, qué soberbio, ¿eh? No, 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 es la verdad. Si yo sé cantar, pues igual, yo sé cantar, punto. Y es la verdad. No es que sea soberbio, eso no es el soberbio. Una falsa humildad y soberbia oculta es ocultar las cualidades. Ay, no, yo soy humilde, yo no puedo, no sé qué. Eso y es ser soberbio. Es maquillado con una falsa humildad. Bien. Entonces aquí dice, yo soy el Señor, por supuesto. Ahora dice, pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis, ¿no? Entonces, no, Jesús por eso nos deja el mandamiento del amor. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Bien, entonces, si uno baja solamente un poquito aquí, no hayamos visto ya justamente esa escena del Señor donde el Señor manda justamente a sus apóstoles que sigan justamente su ejemplo, ¿no? De caridad. Tenemos nosotros que lavarnos los pies unos a otros. ¿Qué significa? No es un gesto simplemente de lavarse, ¿no? Sino sobre todo de compartir con los demás aquello que llevamos en el corazón. Y esa caridad, como decíamos anteriormente, no se manifiesta solamente
eh, no se manifiesta solamente en acciones de dar limosna o de repente de hacer alguna acción, digamos así, caritativa, sino que, como decíamos, el mundo necesita del amor. Un amor que tiene que llevarnos al sacrificio, un amor que tiene que llevarnos a la comprensión, al perdón, a la misericordia. Temas que son muy difíciles, ¿no? Porque evidentemente somos soberbios, ¿no? Y cuando una persona nos insulta, cuando una persona nos ataca, cuando una persona pues nos traiciona, duele en el corazón, ¿no? Y uno dice, ya con él jamás, ¿no? Uno puede llegar incluso hasta pensar que no, la gente nunca va a cambiar, ¿no? Siempre va a ser así. Es duro, es difícil, ¿no? Bien, entonces la ceremonia sigue, ¿no? La ceremonia sigue, ¿no? Y justamente, eh, ¿cuál es la temática de las oraciones? La temática de las oraciones son eucarísticas, que hablan justamente del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Que ese pan y ese vino son justamente el cuerpo y la sangre del Señor. Bien, entonces, para el momento de la comunión, evidentemente los cantos, y en toda misa, los cantos de la Santa Misa tienen que ser eucarísticos, que hagan referencia a la Eucaristía, ¿no? El mandamiento del amor, ¿no? Porque hay un canto que es un mandamiento nuevo, ¿no? Nos dio el Señor, que nos amemos todos como Cristo nos amó. Bien, eso de repente puede ayudarnos, es como acción de gracias, ¿no? Entonces, para recordar justamente que aquellos que quieren justamente identificarse con Cristo tienen que ser agradecidos con el Señor, ¿no? Aquellos que quieren identificarse con Cristo, ese modo de agradecer al Señor es practicando la caridad, perdonando a los demás, amando al prójimo, ayudando y sirviendo a los demás de manera gratuita, sin interés, ¿no? Por eso el amor es incondicional, que significa que no se pone condiciones, ¿no? No hay que pasar factura, ¿no? Como dicen acá, tas con tas, ¿no? Yo te ayudo y luego tú me vas a ayudar. Es tu compromiso. Pues ya el Señor nos dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, ¿no? Entonces tenemos que amar al prójimo de manera desinteresada. Y eso nos dice el Señor. Y decíamos, ¿y por qué el Evangelio eh, del Jueves Santo no toca la temática, justamente la institución de la Eucaristía, que ya lo toca la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11? No lo hace porque ya la Iglesia, como ve que el Jueves Santo hay tantos temas que se tienen que tocar, ¿no? Y justamente se toca sobre todo el mandamiento del amor, la caridad. Por eso ha escogido otro día distinto del Jueves Santo para dar culto y gloria y honor a la institución de la Eucaristía, y es el Corpus Christi, ¿no? La misa del cuerpo y la sangre del Señor, donde de una manera directa y solemne se toca la temática propiamente de la Eucaristía. Por eso el Jueves Santo lo que busca es fortalecer nuestra fe en la presencia real de Jesús, por supuesto, pero sobre todo las consecuencias de la Eucaristía. Y esa consecuencia de la Eucaristía es la caridad, el amor fraterno. Ahora, cuando luego también la temática del Jueves Santo, de la última oración, después de la comunión, es justamente que esta Eucaristía que nosotros hemos recibido nos ayude a alcanzar la salvación eterna. Esa siempre va a ser la temática, ¿no? O sea, hemos recibido el cuerpo de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, y ese pan de los ángeles que anticipa mi cielo me lleve un día al final de mi existencia a alcanzarlo de manera real. Y esa es nuestra esperanza siempre, llegar al cielo, porque aquí todo es pasajero. Las cosas pueden cansarnos. Por eso tenemos que hacer las cosas que agradan a Dios. ¿M? Que agradan a Dios. Bien, ¿cómo termina la misa el Jueves Santo? Bien, de una manera especial. Al final de la misa ya se hace una procesión de la Eucaristía
Dependerá, pues, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Depende de cómo es la iglesia, cómo están los espacios. Supuestamente tiene que rodear la iglesia totalmente, por dentro. Bueno, algunos hacen por un costado, pasillo, luego por el centro. Bien, en el fondo lo que se intenta es adorar a Jesús Eucaristía. Por eso, ante la procesión, el sacerdote o el obispo se pone una capa pluvial y entonces se reza el canto Pangelingua, ¿no? Luego después el Tantum Ergo. El Pangelingua, que es una composición, un himno que Santo Tomás de Aquino del siglo XIII compuso justamente para el sacramento de la Eucaristía, sobre todo para la fiesta del Corpus Christi. Bien, entonces el sacerdote proclama el himno, se reza las estaciones, sea por siempre bendito y alabado, bendice al pueblo y luego desciende con la custodia, ¿no? Desciende y hay lo que se llama el palio, ¿no? Como un techito de tela donde unos santos varones pues tienen que conducir, procurar, ¿no? Que sean gente que va a la iglesia, ¿no? Se entiende, ¿no? Gente practicante, porque a veces por comodidad o por figuretismo, pues le da al alcalde, a veces pues, tiene mujeriego, tiene tres mujeres, corrupto, entonces, y está llevando el palio, ¿no? Del Señor. Pues a veces no hay que ser políticamente correctos, ¿no? Y tenemos que hacer las cosas bien. Pero, bueno, esa es mi opinión, discúlpenme, ¿no? Bien, entonces se hace un recorrido con el Santísimo en silencio, ¿no? Y se deja justamente el Santísimo en el monumento, donde van justamente a ser adorado el Señor y donde se va a acompañar al Señor en vigilia, ¿no? Porque el Viernes Santo ya es la pasión del Señor. Bien, entonces termina justamente la ceremonia con una oración final, se canta el Tantum Ergo, al final se hace una bendición solemne a todo el pueblo con la Eucaristía, la custodia, y después se reserva el Santísimo, ¿no? Se reserva el Santísimo en el monumento eucarístico. El pueblo está en silencio, ya el Señor, estamos acompañando a Jesús en su oración, ¿no? Ya no hay cantos, ya no hay nada, simplemente oraciones. ¿Y qué pasa sobre el altar de Jesús? En el altar propiamente de la iglesia, se desnuda, se quitan los mantos. Y mientras se quitan los mantos, se va rezando el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, lava mi culpa. Lava el todo mi delito, limpia mi pecado. Bien, se va rezando el Salmo 50, se desnuda el altar, se quita las velas, se guarda la cruz, acompañamos a Jesús en el monumento, que repito que no es el Santo Sepulcro, hay gente que confunde, no, 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 no. Es el monumento donde Jesús está orando en oración, valga la redundancia, y nosotros hemos sido invitados, ya que nos hemos unido a Cristo con la Eucaristía, ya que nos hemos cristificado, estamos fortalecidos para acompañar a Jesús en su misterio pascual, para acompañar a Jesús en estos días justamente del Trido Pascual. Ya hemos acompañado el Jueves Santo, pues ahora nos toca después acompañarlo en su pasión, muerte, para luego resucitar con Cristo en su resurrección. Muy bien, aquí lo dejamos. Justamente, ¿no? Ya la siguiente clase voy a avisar cuando haremos o daré el tema del Viernes Santo y los otros días o el otro día, porque vamos a tener dos clases más. Uno que será el Viernes Santo y la siguiente clase que será la vigilia pascual unido al domingo de resurrección. Muy bien, disculpen que haya tenido este día un poco calamitoso, ¿no? Medio accidentado. Bien, si hubiera alguna pregunta, si hubiera pues alguien que se hace una consulta, por supuesto estoy dispuesto a contestarles. Muy bien, muchas gracias por su paciencia y por su presencia en esta clase. Bien, André, por favor. Padre, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Eh, bueno, ¿cómo se llama? Mis preguntas esta vez son algo extensas porque por primera vez bueno, acá se va a realizar el Triduo Pascual. Ah, qué Entonces, bien. yo ya tengo, ¿cómo se llama? Prácticamente conocimientos de la parroquia en Lima donde participaba, pero siempre hay, como me decía usted,
siempre hay abusos litúrgicos en un lado y prefiero consultarle antes de cometer algo que no debo. Entonces, mi primera pregunta es, cuando se realiza el traslado del Santísimo al monumento, eh, ¿hasta cuándo debe estar, se puede decir, el Santísimo en el monumento? Porque he visto que en algunos sitios solamente la noche del Jueves Santo, para el Viernes Santo desarman el monumento, otros mantienen el monumento hasta la celebración de la Pasión, y de ahí, en el momento de la comunión, de ahí es donde sacan el cuerpo de Cristo para dar la comunión a los fieles. Entonces, esa es mi duda. ¿Se puede mantener hasta la celebración de la Pasión del Señor el Viernes Santo o se tiene que retirar en algún momento? Ujú. Eh, la otra pregunta es, bueno, como prácticamente acá no tenemos, como le digo, es primera vez, no tenemos un sagrario movible pequeño para poner en el monumento, la consulta es, ¿se puede adaptar una cajuela, esa compuertita donde normalmente se veneran a las imágenes, adaptarlo bonito con cortinas, para ahí poder hacer la reserva del Santísimo, o no se puede? Esa sería mi segunda pregunta. No sé si, ¿cómo se llama? Para no confundirnos, si me puede ayudar con la respuesta a esas dos y de ahí le lanzo la última. Claro, claro, no, está bien, perfecto, ¿no? Entonces, en las celebraciones litúrgicas de Semana Santa, sobre todo el Tríodo Pascual, un criterio es respetar los tiempos históricos. Hay que respetar los tiempos históricos, ¿no? ¿Y qué significa? Evidentemente, Jesús no muere a las 12, ¿no? Tradicionalmente, y según los textos de la Sagrada Escritura, muere en la hora de nona, ¿no? Y la hora de nona es aproximadamente las 3 de la tarde aproximadamente. Bien, entonces, todo este Jueves Santo, sobre todo después de la misa, por eso es por la tarde, ¿no? No es al mediodía la misa in cena Domini, es por la tarde. Y por la tarde, ¿qué significa? Por la tarde significa a la caída del sol, ¿no? Plan de 5 o 6 de la tarde. ¿Para qué? Porque la ceremonia es un poco larga, ¿no? Sobre todo por las lecturas, la predicación, el lavatorio de los pies, porque después de la homilía viene el lavatorio de los pies, ¿no? Que eso demora más o menos unos 10 minutos en todo el gesto y la acción que se hace, ¿no? Bien, y luego la procesión. Bien, entonces, el monumento tiene que estar adornado con flores, por supuesto, ¿no? Enriquecido con flores. Y es un momento de oración, ¿no? Donde la gente tiene que ir a rezar, acompañar a Jesús, como hemos dicho, que está orando por nosotros para cumplir su misión, ¿no? Que es su muerte en la cruz. Y no es fácil, y por eso nos unimos a Cristo en la cruz. Ahora, ¿y hasta cuándo puede estar el monumento? ¿No? Pues el monumento puede estar, pues, hasta el Viernes Santo, sí, puede estar hasta el Viernes Santo. ¿Hasta qué hora, más o menos? ¿No? Uno dice la hora, ¿no? Bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la celebración litúrgica que van a hacer el Viernes Santo. Por ejemplo, si mi parroquia va a ser la celebración de Viernes Santo a las 3 de la tarde, por decir un ejemplo, y ya a la una, ¿no? A la una o a las 2 voy a hacer la ceremonia de las 7 palabras, entonces evidentemente ya al mediodía tiene que estar, hay que quitar el monumento, ¿no? Entonces, eso sobre todo pues en la iglesia parroquial. Bien. Entonces, eso hay que hacer, ¿no? Más o menos ya en la mañana, si voy a tener más actividades, pues entonces desarme el monumento con tiempo. Y reservo el Santísimo en un lugar que puede ser la sacristía, ¿no? Ahí guardo, ahí debe estar las hostias consagradas del Jueves Santo, o un sagrario movible, como tú dices, que esté ahí en la sacristía, o si no hay otro sagrario en la sacristía, pues una mesa dispuesta con una vela roja, ¿no? Que indique la presencia del Señor, con un lugar limpio. Bien, entonces ya está. Entonces, más o menos, yo creo que siendo, si uno prepara bien las cosas, al mediodía ya tiene que empezar a quitar el monumento, ¿no? Y guardar, reservar, porque ya es un momento donde tenemos que ya no adorar la Eucaristía, sino viene el momento de la paz, acompañar a Jesús en su pasión y muerte del Señor. Y estos signos externos, por ejemplo,
que el crucifijo, el Cristo crucificado, esté expuesto, ayuda mucho a los sentidos para fortalecer nuestra fe. Bien, y luego la segunda pregunta que hablabas es, padre, si no hay en la parroquia un sagrario movible, se puede utilizar una cajuela. Si está en óptimas condiciones, ¿no? Y es muy funcional y está bonito artísticamente, por supuesto que sí, eso no es ningún impedimento, ¿no? Si el sacerdote puede dar una bendición antes, mucho mejor, ¿no? Como dice la abuelita, más mejor. Ya está, ¿no? Y no más. ¿Cuál es la otra pregunta? Ya. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Qué canto recomienda para el momento del lavatorio de pies? Y yo sé que el paño, como usted mencionó hace un momento cuando leyó el, hizo la lectura sobre el momento de la batalla de los pies, es decir, Jesús se ciñó la cintura, ahí también que el sacerdote también, he leído que se despoja de la casulla y se ciñe la cintura, tiene un nombre que no lo recuerdo, pero quería preguntarle, ¿hay una tela especial? ¿Tiene que ser lino, así como los manteles del altar? La toalla que el sacerdote se va a ceñir en la cintura en el momento del lavatorio, o puede ser cualquier otra tela. Ujú, ujú, ujú. Buena pregunta. Sí, evidentemente lo que uno busca es, en el caso de la liturgia, en este caso del Jueves Santo, el lavatorio de los pies, es dramatizarlo, porque así es el término correcto, ¿no? Una dramatización de lo que hemos escuchado en el Evangelio, intentando ser lo más fieles posible. Bueno, el Evangelio no nos dice que sea propiamente una tela de lino, ¿no? Sin embargo, uno puede poner lo que tenga y lo mejor, ¿no? Si tiene una toalla o con una tela especial, ¿no? Sobre todo que sea absorbente, ¿no? Algo más funcional, ¿no? Una toalla más fina, más delicada, enhorabuena, ¿no? Evidentemente, para ese rito, el sacerdote se despoja de la casulla, ¿no? Se queda con el alba y la estola, se ciñe justamente, digamos así, como un mantel que tienen que tiene una función sobre todo de que no moje, ¿no? No se salpique con el agua que va a estar usando. De repente el agua está fría, ¿no? Le echa a un pie y el pie reacciona, ¿no? Y salpica todo al obispo o al sacerdote, ¿no? Y bien, normalmente puede utilizar y otro acólito es quien lleva una toalla propiamente que el sacerdote lo utiliza, ¿no? Bueno, primero coge el pie, ¿no? Lo lava, le tiene que dar un beso al pie y con la toalla secar ese pie que había mojado, ¿no? Evidentemente es algo simbólico, ¿no? No es que realmente estemos lavando los pies, por eso ya aquellas personas que van a apoyarnos, ¿no? En este caso del lavatorio de los pies, ya tienen que venir con los pies bien limpios, ¿no? Sin talco, ¿no? Porque a veces hacen una mazamorra después, ¿no? Eso es la parte más funcional y práctica, ¿no? El aspecto espiritual es manifestar la humildad del Señor, ¿no? Que tenemos que lavarnos los pies unos a otros, no en el sentido físico y no tal cual, sino en el sentido del servicio, ¿no? De la entrega desinteresada a los demás, ¿no? Nadie tiene anillos en sus manos para decir yo no puedo. Todos podemos servirnos, o mejor dicho, servir unos a otros. Muy bien, entonces en concreto así sería lo que mejor tengan. Si tienes de lino, lino. Y si no, pues una bonita toalla, que sea sobre todo absorbente, que puede ayudar y facilitar el secado de los pies. Gracias, padre, me ayuda bastante. Bueno, esperemos. Gracias a ustedes. Muy bien, perfecto. Entonces, si hay alguna pregunta, a ver, de repente hay alguien que está una pregunta escrita. Y si no, bueno, pues ya lo pueden escribir por interno, me pueden escribir, ¿no? Para hacer cualquier consulta. Voy a buscar todos los materiales del Trido Pascual, tanto las lecturas como las oraciones, para enviárselos por el grupal. Ya ese es mi compromiso y de esta manera que tengan todos los materiales posibles a su alcance en su mano para que puedan repasarlo, para que puedan también ustedes llevar una feliz y santa ceremonia del Trido Pascual. Muy bien, entonces este domingo ya es Domingo de Ramos, pues
animarles a ustedes a fortalecer nuestra fe. Pueden, si quieren, escuchar nuevamente la clase del Domingo de Ramos, que les puede dar luces para poder vivirlo bien y celebrarlo de la mejor manera posible. Muy bien, entonces terminamos con una oración. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Les estaré informando qué día vamos nosotros a tocar ya el tema de Viernes Santo y el siguiente día para el Vigilia Pascual y la Resurrección del Señor. Muy bien, saludos a todos, bendiciones, gracias por su presencia, gracias por todo, por su presencia y por su paciencia.